Nuestro protagonista tenía un talento excepcional con la espada, no había nada que no pudiera aprender, y nada escapaba de su espada. Luchó tanto que muchas veces había manchas de sangre en las palmas de sus manos. Después de abandonar la escuela secundaria, pasó 20 años perfeccionando sus habilidades con un cuchillo, convirtiéndose en el mejor espadachín del país. Un día, mientras trabajaba en un restaurante, un camarero gritó que el pescado en la mesa 3 estaba listo. Los camareros, ocupados, escucharon una alarma dentro de la cocina, interrumpiendo momentáneamente su trabajo, mientras nuestro protagonista se concentraba en cortar un pescado usando auriculares. Los camareros se disculparon y le informaron que la alarma del teléfono era de su celular. Al revisar, vio una notificación de un juego que le hizo pensar si era el mismo que había eliminado antes. En ese momento, otro camarero le informó que un huésped había llegado, a lo que nuestro protagonista le pidió que dijera que él no estaba disponible. Sin embargo, el hombre entró en la cocina y, sin creer en su ausencia, exigió hablar con él. Luego, el hombre abrió una maleta llena de dinero y anunció que era un adelanto de 300 millones de wones, indicando que habría más si completaba la tarea correctamente. Nuestro protagonista, sin decir una palabra, rápidamente cortó un gran pez con su cuchillo, horrorizando al hombre, quien se dio cuenta de que él era un verdadero maestro de la espada. A continuación, el protagonista le ordenó al hombre que se fuera, mientras un pedazo de pescado caía al suelo. Sin embargo, antes de irse, el hombre le advirtió que volvería pronto. Más tarde, después de cerrar el restaurante, el protagonista conversó con su compañero de trabajo, quien le sugirió que aceptara el dinero, aunque el protagonista solo respondió que nunca lo haría, sin importar cuánto le ofrecieran. Luego, su teléfono recibió otra notificación, y su compañero bromeó sobre la posibilidad de una cita, a lo que el protagonista respondió que solo era un juego. Sin embargo, molesto por las constantes notificaciones, decidió desinstalarlo nuevamente. Mientras pensaba en su vida y su concentración en ganar dinero, accidentalmente abrió el juego y recordó las canciones y personajes femeninos que alguna vez le encantaron. De repente, la pantalla se corrompió y una luz brillante lo absorbió. Momentos después, su compañero de trabajo lo buscó y notó que él había desaparecido misteriosamente. Cuando el protagonista recuperó la consciencia, se dio cuenta de que había sido transportado al juego. Descubrió que ya no era un personaje jugable, sino un NPC en ese mundo, y su nombre era Kang Geoma. Se encontraba en un lugar muy similar a Corea, y la geografía y nombres le resultaban familiares. Adaptarse fue fácil, y durante un año vivió en ese mundo, olvidando que era un juego, disfrutando de una vida normal que nunca había podido experimentar. Sin embargo, un día regresó a su apartamento y encontró a sus padres mostrándole una carta de aceptación en una prestigiosa academia de héroes. Aunque intentó rechazarla, sus padres insistieron en que debía asistir, orgullosos de que su hijo tuviera esa oportunidad. Su madre, emocionada, le pidió que avanzara en su vida. Con un suspiro, el protagonista se dio cuenta de que su sueño de una vida tranquila y ordinaria estaba a punto de desaparecer. Mientras empaquetaba sus cosas, pensó en cómo todos a su alrededor estaban emocionados por su ingreso a la academia. Su padre le explicó que su poder divino se había manifestado recientemente, lo que le permitió aprobar el examen de ingreso a la Academia Racon. Este poder divino era una habilidad especial que algunos humanos poseían, heredada genéticamente, y en la sociedad, quienes lo tenían ocupaban una posición de privilegio. La Academia Racon, en teoría, había sido fundada para entrenar héroes, pero en la práctica era un lugar exclusivo para la élite. A medida que recordaba los detalles de su ingreso, revisó la carta de aceptación y se preguntó si el verdadero Kang Geoma era un genio. Además, descubrió que su poder divino se llamaba Edad Indolora, una habilidad que reducía el dolor durante 30 segundos con una recarga de 12 horas. Este poder le pareció insignificante y decepcionante, pero recordó que tenía otra habilidad, la bendición del dios espada. Sin embargo, esta bendición solo funcionaba con una espada de menos de 30 centímetros de largo y 5 centímetros de ancho, lo que le parecía absurdo y le hizo pensar en un cuchillo de sashimi. Con un suspiro, aceptó su situación y comenzó a prepararse para su nueva vida en la academia. Sabía que, aunque esta no era la vida que quería, tenía que adaptarse.
Durante la ceremonia de entrada, Kang estaba en uniforme, observando a los otros estudiantes y enfrentándose al instructor, quien le preguntó si realmente pensaba que un cuchillo de cocina podía ser un arma aceptable para la prueba de nivel de clase. Manteniendo la compostura, Kang explicó que era un estudiante especial de una familia modesta, sin los medios para comprar un arma costosa. Al escuchar su explicación, el instructor notó la sinceridad de Kang y se mostró impresionado. Alguien de una familia humilde que había trabajado tanto para entrar en la Academia Raccoon era raro, y el instructor comprendió su dedicación. Finalmente, aprobó el uso del cuchillo de sashimi como arma, y aunque otros estudiantes de la élite miraron a Kang con desprecio, él mantuvo la calma y evitó cualquier enfrentamiento. Lo que faltaba era el examen de ubicación. Mientras miraba alrededor del gimnasio, Kang no podía creer que había llegado hasta allí. Esta era la escuela a la que asistiría durante los próximos 3 años, la escuela de entrenamiento de héroes. Al observar el tamaño impresionante del campus pensó que era mucho más grande de lo que los gráficos del juego mostraban, si es que exageraban. Parecía tan grande como una ciudad. Sonriendo levemente para sí mismo, sintió una sensación de surrealismo. Asistía a una escuela destinada a la clase alta, algo inimaginable en aquellos tiempos en los que tuvo que abandonar la escuela secundaria debido a las dificultades económicas de su familia. De repente, un anuncio instruyó a los estudiantes a reunirse en la sala de formación hasta las 13 horas para el examen de ubicación en clase. Abrió la bolsa. Sabiendo que la ceremonia de admisión había terminado, pero también consciente de que el verdadero desafío era el examen, Kang miró el cuchillo sashimi. Recordó que, al fin y al cabo, un examen seguía siendo un examen y necesitaba estar preparado. Al tomarlo, se dio cuenta de que no había usado un cuchillo desde que llegó a este mundo porque no lo necesitaba. Los recuerdos de su maestro volvieron a la superficie, recordando que, incluso por un solo día, nunca debía dejarlo ir. Su maestro le había dicho que debía abrazarlo incluso mientras dormía. Kang soltó una pequeña risa, pensando que había absorbido otro de los hábitos de su maestro, pero también se preguntaba si el año sin manejar el cuchillo habría embotado sus habilidades, a pesar de haber vivido con él durante 20 años. Finalmente, sacó ligeramente el cuchillo, sintiendo su filo, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Cuando se dio cuenta de que la hoja estaba en mejores condiciones de lo que esperaba, decidió ponerla a prueba. Retiró completamente la cubierta, planeando hacer algunos movimientos para practicar. Sin embargo, en cuanto la cubierta fue retirada por completo, una poderosa energía surgió de su mano y fluyó por todo el cuchillo de sashimi. La notificación del sistema apareció: el arma cumple con las condiciones de activación. La bendición del dios espada ha sido activada. Pero tan pronto como procesó esto, otro mensaje apareció: el nivel físico del cuerpo y el arma son demasiado bajos. Supresión activada para iniciar sincronización. Sorprendido e incrédulo, apenas podía entender lo que estaba pasando. Intentó sacar el cuchillo, pero la bendición del dios espada ya había sido activada. El sistema mostró un mensaje: sincronización completada. Que la bendición de los dioses sea contigo. De repente, sintió una ola insoportable de poder y gritó en agonía cuando la bendición del dios espada fue activada en su interior. La energía lo arrastró por todo el cuerpo, causando un gran dolor. Sabía que si continuaba, moriría, pero la energía no lo detuvo. Todo lo que pudo hacer fue soportar. De repente, una luz fuerte y brillante explotó frente a él. Cuando abrió los ojos, vio que la escuela a su alrededor se había roto como vidrio. Aturdido, se quedó de pie, en estado de shock, preguntándose qué demonios estaba pasando. Soltó el cuchillo, y tan pronto como cayó al suelo, el mundo destrozado se recuperó. Se sorprendió aún más al darse cuenta de que, en el momento en que dejó caer el cuchillo, todo volvió a la normalidad. Su cabeza de repente volvió a la calma, y su cuerpo palpitaba de dolor. Entendió que ese poder divino había sido activado, pero se preguntó si el efecto de ruptura, se preguntó si la destrucción del mundo a su alrededor tenía algo que ver con la bendición del dios espada. La reacción de activación fue inmensa, y comprendió que su poder divino solo podía aliviar dolores musculares leves, no un dolor tan abrumador como ese. Miró su mano temblorosa, dándose cuenta de que, si todas las activaciones eran así, el poder sería inutilizable. Sudando, escuchó el anuncio que instruía a los estudiantes a reunirse en el aula de entrenamiento de inmediato.
Se debatió si debería recuperar el cuchillo o no. Podría dejar un cuchillo de sashimi en el suelo. Intentó consolarse pensando que tal vez solo había sido doloroso durante la primera activación. Finalmente, tomó el cuchillo, preguntándose si estaría bien, pero en el momento en que lo tocó, volvió a gritar mientras el poder lo invadía en agonía. Exclamó, ¿qué es esta cosa? Mientras tanto, en la sala de entrenamiento, los estudiantes se estaban reuniendo y los profesores charlaban entre risas comentando cuánto habían gastado en la admisión de sus hijos. Uno de los profesores notó una figura y le comentó a otro sobre el cliché del héroe de Seven Stars, Monfrid. Los otros, que estaban cerca, lo saludaron, reconociendo su linaje como descendiente de Aarón Belung y discípulo directo del héroe fundador, Valor. Sin embargo, Joachim Monfrid permaneció en silencio, mirándolos, lo que hizo que los profesores se sintieran avergonzados y regresaran a sus asientos. Monfrid suspiró y miró a su lado, justo cuando alguien se acercó, la sabia del veneno, una figura reconocida de Seven Stars. Ella lo saludó comentando que ya había pasado algún tiempo y preguntándose si realmente ya había pasado medio siglo. Él le respondió, sugiriendo en tono sarcástico que cualquiera podría ver que aún no había sido así. Se empezó a vestir como un director de gimnasio y bromeó diciendo que cumplir 70 años no había cambiado mucho en él. Ella respondió que toda mujer podía mantenerse hermosa hasta su muerte y se ofreció a hacerlo lucir 10 años más joven con su bendición. Él rechazó la oferta, señalando que, a pesar de estar por cumplir 70 años, aún no había cambiado y que los seres humanos deberían valorar su naturaleza interior. Asistió en silencio y mencionó que las cosas parecían estar a punto de comenzar. Mientras tanto, en el centro de la sala de entrenamiento, los estudiantes estaban conversando, y al presentarse Kang, guardó silencio. Al verlo, se preguntó si era el único con cabello negro y el único estudiante de admisión especial entre los nobles. Recordó la inspección de equipo y cómo lo miraban, lo cual lo hacía sentir humilde. De repente, la atención de todos se desvió hacia alguien que estaba entrando en el pasillo. Una figura luminosa y radiante se movía a través de la multitud, y los ojos de Kang se abrieron en estado de shock al ver quién era. Todos los hombres parecían fascinados por ella, pero Kang ya la conocía muy bien, Abel Pfon, la nieta del emperador de espada y la heroína principal del juego. La razón por la cual había gastado una fortuna en el juego era el subespacio creado por el héroe ancestral, Valor Joachim. Era una dimensión formada junto con el establecimiento de la academia, una realidad diferente a la suya en la que las reglas del mundo real no se aplicaban. Incluso el asesinato era ignorado allí. Freyed preguntó a los presentes si el tema del evento era una batalla subespacial, lo cual ella confirmó, explicando que las batallas subespaciales de este año tendrían algo diferente, un formato de batalla real, en el que los participantes serían divididos en grupos de 10. Segundos después, Freyed comentó que esto significaba que sería una especie de juego de supervivencia. Meteorito respondió que no habría restricciones en el equipo, y Freyed comentó que entonces solo sería un juego libre. Era para todo tipo de privilegiados con acceso a mejores equipos. Mia rápidamente le dijo que no tocara el tema, explicando que ella se había comprometido tanto como pudo. Kang desvió su atención hacia Abel, notando lo hermosa que se veía. Antes pensaba en ella como un personaje de un juego en 2D, pero ahora se daba cuenta de que era algo más. Reflexionó sobre los hombres que intentaban acercarse a ella y pensó que sería ingenuo de su parte no saber que él también podría haber hecho lo mismo después de jugar el juego. Hasta cierto punto, sabía que Abel tenía la bendición milagrosa, lo que significaba que estaba conectada con el protagonista del juego. La gente hermosa siempre tenía a alguien a su alrededor, y alguien como él, un estudiante especial, no estaba a su nivel. Prefirió evitar involucrarse para evitar una vida escolar ruidosa. Tomó su libro y recordó los 3 principios que había establecido para su futuro: completar sus estudios sin incidentes, conseguir un trabajo convencional y vivir una vida segura. El libro mencionaba que la profesión más codiciada era la de héroe, la cual ofrecía un salario extremadamente alto, lo que lo hizo pensar en qué tipo de dificultades implicaba. Recordó cómo incluso la visión de un cuchillo le hacía temblar. Cerró el libro pensando que los héroes deberían proteger el mundo mientras él buscaba un trabajo más cómodo. De repente, sonó un anuncio informando a los estudiantes que el examen para la concesión de
La clase de la Academia Rokan estaba a punto de comenzar. En el anuncio se explicó que el examen de este año, como en 2021, sería una batalla real entre 10 cadetes asignados aleatoriamente. El ganador del primer lugar sería asignado a la clase Estrella, el segundo y tercer lugar, a la clase Dragón, y del octavo al 10º lugar, a la clase Común. Las tareas de clase se asignarían en base a estos resultados y las puntuaciones se otorgarían automáticamente. No había límite de tiempo. Kang se dio cuenta de que esto era exactamente como en el juego y su objetivo era asegurar un lugar en la clase común, por lo que planeó terminar rápidamente. El dispositivo de generación subespacial fue activado, absorbiendo a todos los que entraron al subespacio. El sistema comenzó deseándoles las bendiciones de los héroes. Kang decidió evitar usar su cuchillo si era posible. Poco después, los estudiantes se sintieron aliviados cuando el sistema los sacó del subespacio, asegurando la clasificación de sus clases. Uno de los medios comentó a Monfrey que, debido al linaje de sangre de la nieta de Sha Song y Yeung, sus resultados serían significativos. Lunes, algo irritado, simplemente preguntó por qué hablaba de eso ahora. El medio señaló un impresionante tiempo de 7 minutos y 14 segundos logrado con un arma de fuego de calificación C. Lunes Fried comentó que Abel buscaba una evaluación justa, a lo que el medio respondió que, a pesar de ser un defensor de la justicia, Abel aún estaba entre los 10 mejores en la historia de la academia. Monfried declaró con orgullo que esto era natural dado el linaje de la Monfried, descendiente de Nibelung, se levantó y anunció que parecía estar todo por terminar, así que se marcharía. Mia le informó que aún quedaba un grupo, pero él lo descartó como descendientes de cerdos, y se fue, diciendo que habría una próxima vez. Mia respondió de manera enigmática diciendo que lo vería en el más allá. De repente, una poderosa sensación de muerte los hizo detenerse, y todos alrededor también la sintieron. Los medios preguntaron a Monfried si él también lo percibía, y él respondió que era increíble. Examinó sus alrededores, notando que no había un lugar en todo el edificio donde esa sensación no se sintiera. Justo en ese momento, experimentaron una ola de inmenso poder y vieron un subespacio abriéndose arriba de ellos. Ambos se sorprendieron al ver cómo el subespacio se rompía, y 2 estudiantes fueron lanzados fuera de él, dejando a la multitud atónita. Algo cayó del subespacio y atravesó el suelo cerca de uno de los estudiantes desmayados. Mia llamó rápidamente al equipo médico para que revisaran los signos vitales de los cadetes que habían salido de allí. Mientras tanto, el cuchillo de sashimi cerca de Kang brillaba intensamente antes del enfrentamiento. Kang miraba a su compañero de equipo, murmurando para sí mismo, pensando que los resultados parecían inevitables y predeterminados. Sin embargo, tan pronto como ese pensamiento cruzó por su mente, el enemigo agarró a su compañero de equipo y lo arrojó contra la pared, rompiéndolo en pedazos. El equipo lamentablemente se dio cuenta de que habían sido atrapados en el Escuadrón de la Muerte. Sabían que sus enemigos eran los infames y malévolos gemelos de la familia King, Iron Mahota y Machun. Aunque poseían un talento innato, su brutalidad y engaño no tenían límites. Kang estaba furioso al darse cuenta de que esos malditos estaban jugando con ellos y se preguntaba si parecía tan débil que ni siquiera merecía su atención. Chun miró al hombre en sus manos, dándose cuenta de que estaba muerto, y tiró su cuerpo a un lado, molesto. Empezó a contar a los estudiantes que había asesinado, preguntándole a Hu cuántos quedaban. En ese momento, Jun pisó el cuello de un estudiante que aún respiraba, y aunque notó que el estudiante seguía vivo, simplemente lo aplastó, terminando con su vida, y respondió que ya estaba casi todo hecho. Atrapé a 4 de ellos, dijo Jun, señalando hacia un lado y disculpándose, indicando que Sun podría haberlo hecho. Sun volteó a mirar a la chica temblando y asistió, diciendo que lo haría. Observando con incredulidad, notó que la chica, que estaba sentada tranquilamente en la esquina, parecía estar en pánico y sin ganas de luchar. Cuando Sun se acercó a la chica, le dijo a su hermano Jun que la mirara, comentando que era de su gusto y expresando curiosidad sobre el sonido de sus gritos. Jun gritó emocionado que moría por descubrirlo. Mientras tanto, la niña permaneció completamente congelada de miedo. Jun, medio bromeando, le dijo a Sun que, a pesar de ser su hermano menor, era un pervertido. Sun, luego, asustó a la niña preguntándole dónde debía empezar a destruir.
En ese momento les gritó a los gemelos llamándolos bastardos, para llamar su atención. Exigió saber por qué iban tan lejos incluso en el subespacio, y les preguntó si eran psicópatas.